Veamos la información que nos puede brindar la primera derivada, la gráfica de la primera derivada de una función. En este caso, esta gráfica de color azul representa la gráfica de f'. En primer lugar, antes de continuar, veamos qué implica en una función. Vean, en una función, el valor máximo, si esta es la gráfica de f', el valor máximo implica primera derivada igual a 0 en este punto, pero aparte implica que en ese mismo punto la segunda derivada es menor que 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vean, es cóncava hacia abajo en ese punto. Ahora, ¿qué implica un mínimo? Un punto mínimo en la gráfica de f implica que su primera derivada es igual a 0, o sea, lo mismo que en el otro caso. Por lo tanto, si tengo la primera derivada por sí sola, no puedo saber si es un mínimo o un máximo, pero sé que hay un mínimo local en esa zona, en ese lugar. Y la segunda derivada, en este caso, es mayor que 0, porque vean, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. En este punto, la concavidad es hacia arriba. Entonces, esta es la información que yo puedo obtener y que sé que se cumple en general, ¿no? Ahora, en este caso, por lo tanto, parece que es importante ver el punto de la derivada de 0. Entonces, si yo observo en esta gráfica, lo voy a cambiar de color para... Vean, acá tenemos un punto particular y un punto particular. Como este es el gráfico de f a la menos 1, yo puedo decir que en estos puntos, que lo voy a llamar A, B y C, tanto en A como en B como en C, tienen la particularidad de que su derivada es igual a 0. Por lo tanto, esos puntos pueden estar asociados a un máximo local o a un mínimo local. Lo que faltaría es analizar cuál es, a qué corresponde. Bien, ¿qué otra cosa puedo establecer o qué puedo relacionar f' con f, con la gráfica de f, que es la que finalmente muchas veces me interesa, ¿no? Hemos visto en el video anterior, cuando vimos la gráfica de f, que si la función es creciente, entonces la derivada es positiva, ¿no? Y si la función es decreciente, la derivada es negativa. En este caso, por ejemplo, antes de a, la derivada es negativa, porque está por debajo del eje x. Quiere decir que en la gráfica de f, en este tramo, la función va a ser decreciente, va a estar bajando. Entre a y b, observamos que la derivada es positiva. Quiere decir que en el tramo de a a b, en la gráfica de f, la función va a ser creciente, va a estar creciendo. De b a c, vemos que la derivada es negativa, lo cual implica que la función va a estar decreciendo en todo el intervalo. Y finalmente, de c para adelante, vemos que la derivada es positiva, lo cual implica que la función va a ser creciente. Esa es la relación entre la derivada y la función, entre la gráfica de la derivada y la gráfica de la función f. Bien. ¿Qué otra cosa puedo establecer con esta gráfica? Creo que la segunda derivada, vean. La segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Entonces, si yo acá tengo la derivada, la segunda derivada es la pendiente de su recta tangente. Quiere decir, por ejemplo, en el punto A, la segunda derivada va a ser así, ¿verdad? La segunda derivada, que es la pendiente, va a ser mayor que 0. En el punto B, la segunda derivada va a ser menor que 0. Y en el punto C, la segunda derivada va a ser mayor que 0. En conclusión, el punto A ya sabíamos que estaba asociado, A, B y C están asociados a mínimos o máximos, locales o relativos. Si yo veo que la segunda derivada es mayor que 0, asociado a lo que dijimos al inicio, acá implica que hay un mínimo. Justamente cumple esta condición. El punto B, la segunda derivada es menor que 0, la primera derivada es igual a 0, cumple esta condición. O sea que acá hay un, cumple esta máximo. Y finalmente en C, y le vamos a cambiar de color, lo que observo es que la segunda derivada es positiva y la primera derivada es igual a 0. O sea, estamos en este punto acá. O sea, nuevamente tenemos un mínimo.
Vean, es una manera fácil, rápida de establecer máximos y mínimos usando la gráfica o también la regla de correspondencia f de x, ¿no? Que puedo derivar por segunda vez y reemplazar el valor que hay en la primera derivada para ver si se trata de un máximo o mínimo. Bien. ¿Qué otra información me da este gráfico? ¿Hay algo más que me pueda dar este gráfico? A ver, color naranja. Hay un punto también importante que es este máximo de acá. ¿Qué pasa en este punto de acá en la gráfica de la primera derivada? En este punto, la segunda derivada es igual a 0. Igual que en este punto de acá. La segunda derivada es igual a 0. Y yo observo que antes la segunda derivada es positiva y después la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, en este punto de acá, llamémosle C, no, llamémosle D, porque C ya está. En el punto D va a haber un punto de inflexión. En la gráfica de F, punto D está asociado a un punto de inflexión, al igual que el punto, llamémosle E, porque en el punto E también la segunda derivada es 0 y antes es negativa y después es positiva. O sea, hay un cambio de concavidad. Eso necesariamente debe cumplirse, que hay un cambio de concavidad. Entonces, en el punto E también hablamos de un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Y esa es la información relevante que vamos a sacar usando conceptos de derivadas, ¿no? Después veremos la información que se puede sacar también con las áreas, o sea, con las integrales, pero por ahora solamente conceptos básicos asociados a primera y segunda derivada.